Runasiminchik rimaspaqa, sutillam rimastin nichkanchik, kikinchik parikusqanchik kasqanta, hukpa willawasqanchik kasqanta. Otaq mana allinta riqsispaqa, mana allinta yachaspaqa, imaynach kasqanta. Kay videopi riqsiykusun kay sufijo mi, kay churku mi nisqamanta. Kay churkucham kikinchik parikusqanchik kasqanta willakun. Chaymi ramatikapiqa ninku chiqapchaqnin sufijo, chiqapchaqnin churku nispa. Yaykukamuychik kay Qichwa iskaychasqa puntuchayuq nisqa. Cuando hablamos en quechua, es necesario indicar si la información que narramos la hemos vivido directamente, nos lo han contado o es una hipótesis o suposición. En cada uno de estos casos existen unas partículas llamadas sufijos que marcan esa diferencia. En el video de hoy hablaré del sufijo mi, que en los libros de gramática quechua es posible que los encuentres con los nombres de sufijo validador, evidencial o asertiva. Cuando este sufijo aparece en una oración, indica que el hablante tiene certeza de lo que dice, ya que ha sido testigo directo de los acontecimientos que relata. Ello significa que el enunciado se basa en información de primera mano. Por ejemplo, tenemos el sustantivo atoj. Si yo vi directamente a un zorro, es decir, nadie me lo contó ni tampoco lo estoy suponiendo o alucinando, entonces diré, atojme, es un zorro, lo vi directamente. Atojme ricorirhamon, estoy indicando que apareció un zorro, yo lo he visto directamente, he sido testigo. Como pueden observar, no estoy diciendo, dicen que apareció un zorro. Si fuera este el caso, entonces no podría utilizar el sufijo mi, tendría que utilizar otro sufijo. Los quechohablantes entienden perfectamente que no es lo mismo atojme ricorirhamon, atojse ricorirhamon y atojcha ricorirhamon. Estos últimos casos lo veremos en un próximo video. Por ahora, centrémonos en el sufijo mi. En la siguiente oración, atojme huelpa kunata mi corjon, estoy indicando que yo personalmente vi un zorro comerse a las gallinas, es decir, nadie me lo contó ni tampoco lo estoy suponiendo. Por lo tanto, este sufijo expresa la certidumbre de los hechos, es decir, garantiza la veracidad de la información del hablante. Ahora, este sufijo tiene un alófono, es decir, una variación de sonido cuando está en contacto con una vocal. Es así que, después de una vocal, se reduce simplemente a em. Veamos. Runa, runam, runam wichikun, inti, intim, intim kancharikaykamun, punko, punkum, punkum wichhakurun. Como podemos observar, cada una de estas palabras termina en vocal. Por lo tanto, el sufijo mi cambia de sonido a em después de una vocal. Bien, para terminar y teniendo en cuenta estos conceptos, te invito a utilizar el sufijo mi según sea el caso. Ñam, ñanmi, hatun ñanmi, hari, harim, harim llamkachkan, rumi, rumim, rumim wichikun, yawar, yawarmi, yawarmi sutukaykamun, warmi, warmim, warmim yanukuchkan, kontor, kontormi, kontormi aparun. Bueno, espero les haya gustado el video. Es todo por hoy. No olviden compartirlo en sus redes sociales y sobre todo compartirlo con tus amigos quechohablantes. Y si es la primera vez que ves uno de mis videos, no olvides de suscribirte en mi canal Qichwa 2.0. Tupunan chigama, wauhipanikuna.